Listo, ya perdí Explore. Entonces, quienes de pronto están conectados desde el celular y desde el computador, para que por favor silencien alguno de los dos, para que no salga ese pitido que escuchamos por ahí al fondo. ¿Listo? Eso pasa porque estamos conectados desde dos dispositivos. Listo, bueno, entonces vamos a dar inicio. Como les decía pues anteriormente, vamos a trabajar sobre lo que son los juegos tradicionales. Entonces pues es una vivencia que generalmente ha pasado de generación en generación y por ende pues por esto se convierte en lo que es un juego tradicional y por ende se llaman juegos tradicionales porque pues es una tradición que va pasando de un momento a otro. ¿Listo? Entonces de pronto quiero escucharlos. ¿Qué juegos tradicionales conocen ustedes que de pronto hayan jugado en algún momento o hayan escuchado? Jermis. La lleva. Jermis. Polirrana. Stop. Conchados. Parchis. Parchis. No, El parchís no es un juego tradicional. El parqués. Parchis. El parchis. ¿Cuáles más conocen? De los que no hayan La golosa. Congelados. Esto. Ahí la escuchan. Sheltron. No, güey, me quedaron mucho más lejos. Burra. Burra, ¿no está diciendo burras? Ninguno de los juegos que sean de manera virtual son juegos tradicionales, ¿listo? Entonces por ahí quienes están escribiendo que parches, Bucapaná. Sí, fue. El puente está quebrado. Bueno, entonces vamos a empezar a verlos. Se puso un poco lento el internet, no baja la página, pero voy a ir contarles. Entonces, obviamente entre esos juegos tradicionales encontramos muchos de lo que ustedes nombraron. A veces generamos una confusión entre lo que son juegos tradicionales y lo que son juegos de feria de pueblo. Y algunos hacen parte pues, también de las dos temáticas. Entonces, pues vamos a ir trabajando sobre ellos. Y sobre los diferentes juegos que de pronto hemos escuchado o conocido y de los cuales podemos trabajar el día de hoy. Entonces, el primero de ellos que vamos a ver, o vamos a verlos por unos rankings mejor, para poderlos trabajar, es el trompo, juego tradicional, generalmente arraigado hacia el género masculino, que se veía por algunas épocas en los años. Entonces, ¿a qué me refiero? A algunas épocas en que generalmente duraba uno ¿Cómo es o que dos se llama meses, eso de las bolitas? duraba 1 o 2 meses Sí. el auge de el trompo y pues digamos que más hacia el lado de los niños se veía todo lo que tiene que ver con este tema del trompo, entonces pues se generaban desde muchas diferentes actividades para jugarlo. Entonces recuerdo mucho que habían unas cosas, la jala, la calle, bueno, que el queco alemán, que el regala, que diferentes actividades que se podían jugar con el trompo. Lo más conocido pues también es poder hacer figuras con el trompo, ¿sí? Entonces estaba por ejemplo como el pico al aire, el pico al chulo, poder generar la ida al cielo, al infierno, que es que subía y bajaba el trompo por la cuerda. Bueno, diferentes actividades que se jugaban con el trompo, que lo hace un juego tradicional, que si ustedes en algún momento le preguntan de pronto a alguno de sus abuelos o sus padres, pues obviamente pueden que conozcan lo que es el trompo. Por eso lo hace tan tradicional, porque es algo muy común y que pues la mayoría de gente, si no es que toda la gente, alguna vez ha escuchado o ha visto jugar alguno de estos juegos tradicionales, ¿no? Otro juego tradicional que me escribían por ahí, sí señores, es el juego de las canicas, piquis, bolinches o bolas. Este juego tradicional también es arraigado por temporadas en los años. Entonces, había una temporada como durante 1 o 2 meses que todo el mundo andaba con canicas y que se jugaban canicas y habían diferentes formas de jugar o realizar este juego.
Entonces, este juego pues se realizaba también de muchas formas o maneras. No sé si de pronto alguien se acuerde cómo lo jugaban y nos pueda compartir diferentes formas de jugar a las canicas. Sí, en las canicas. Cuando jugaban en cuadrito, que metían las 4 en las puntas y una en el centro y que todos salían por fuera. ¿No? ¿Nunca? ¿Cuál? De las canicas. Hacían un cuadro en la Pues que yo tierra nunca y para- jugué. Bueno, entonces habían diferentes actividades o juegos. Ay, qué pena, profe, es que yo nunca he jugado eso. La compañera, entonces estaba el famoso cuadro, que era apostar alguna cantidad de canicas y dejarlas dentro del cuadro. Obviamente con otra canica intentar sacarlas del cuadro. Ay, Mafe, estoy mero macho jugando eso. El famoso bócholo, el famoso regado, que simplemente era lanzar la canica a picarla de los compañeros, y obviamente pues si uno hacía el piquis pues se ganaba esa canica de los demás compañeros. Había uno que nos relacionan ahí que se llamaba el veneno, que uno hacía 3 huecos a diferente distancia y uno debe meterse de manera ordenada primero en cada uno de esos huecos y al final pues salía a picar a los demás y bola que fuera picada o bueno, estrellada o como le quieran normar, el famoso piquis, bola que nos íbamos ganando, ¿no? Los famosos quemados también, que era pues al regado. Existían diferentes tipos de canicas o existen diferentes tipos de canicas, entre las más reconocidas pues algunas recibían unos nombres como las sencillas, las petroleras o las metras, las lecheras o Los las bolones. malas, los bolones. Habían unas en una época también que salían en unos helados llamadas las bolilocuras, que tenían pues unos efectos de colores diferentes que las hacían un poco más llamativas a las demás y también eran como coleccionables. Entonces pues Sí, mi hermano tiene una cosa. Muchos de nosotros aún guardamos algunos elementos de estos, entonces pues tienen la colección o como recuerdo. Habían unas también un poco más pequeñitas, sí señor, como nos escriben ahí, digamos que no. Los balines. Un nombre en específico, pero sí eran un poco más pequeñas que las demás. Entonces como tal, pues este es el juego de las canicas. Obviamente pues un juego tradicional también muy conocido a nivel nacional. Vuelvo y les indico, en algunos lugares los conocen como canicas, en otros lugares los conocen como bolinches o bolas o piquis, son los nombres que reciben a nivel nacional. Aunque los juegos son muy parecidos, hay algunas partes o algunos juegos que de acuerdo a su ubicación regional reciben otro nombre o son conocidos de otra manera. ¿Listo? Entonces ahora sí ya nos aparece la pantalla, otro juego tradicional, otro elemento de juego tradicional muy conocido, es el famoso fuchi. Un elemento que era una pelota pequeña, generalmente de un material de sintético o hecho o tejido en hilo y lana, y tenía un relleno muy parecido como a los granitos del arroz, ¿no? Y generalmente pues se jugaba a hacer figuras con el pie o con diferentes partes del cuerpo. O con maíz. Maíz. Quienes no tenían la facilidad de comprarlo, así como dice el compañero por allá atrás, lo hacían con algún tipo de grano, entonces le echaban o alberjas o maíces o arroz, cogían una media, la rompían y pues la rellenaban y la cocinan, ¿no? Y hacían su propio fuchi callejero. Yo pensé que ese tal fuchi, pues sí sabía que era, pero no pensé que se llamara así. ¿Listo? Sí, Jermis. Sí. Otro juego tradicional y reconocido, el famoso Jermis, Jimmy o Jamies conocido. Entonces, pues se trataba de generar 2 equipos. Un equipo se dedicaba como a Pero es que y el otro equipo pues a no dejarse ponchar mientras armaba una torre de 2 etapas, la cual al armarla pues cantaba Jermis, el nombre del juego, y eso le daba como más vías o la oportunidad de seguir jugando.
También recuerdo mucho que si uno lanzaba la pelota muy lejos cuando cogía la vida, que era coger el balón o la pelota En en el el aire. aire, uno la lanzaba lejos y si la pelota quedaba escondida o no se veía, uno cantaba la famosa bola negra y no se podían armar las tapas hasta que volviera a quedar a la vista de todos el balón o la pelota, ¿no? En lugares de Colombia como hacia el Pacífico colombiano, en departamentos como el Cauca, Valle del Cauca, el Chocó, se conoce como Jamies, sin la R, o Jimmy, y lo juegan con unas tablitas que tienen la forma como de una paleta y lo que hacen es que estas tablas sirven de escudo. Entonces, cuando lanzan la pelota para poncharlo, uno pone la tabla para que el balón no lo ponche o impacte en el cuerpo. Y cuando Es lo otra ponchan a uno, le mete un tablazo al otro. forma de jugar. Entonces, acá continuamos. Siguen las famosas canicas de las cuales ya hablamos. Ahí está como la imagen para quienes no la recuerdan. Canicas, bolinches, piquis, bolas. ¿Listo? Otro juego tradicional también muy conocido, el Tingo Tingo Tango. No sé si alguien Ah. lo ha jugado. Tingo tango. ¿Alguien que lo haya jugado y no lo quiera explicar? No, ¿cuál es? Tenía que quitar la ropa. Bueno, vamos a escuchar a Wesley que nos quiere contar de qué se trata el Tingo Tingo Tango. Pues uno, digamos, con una pelotica y lo pasaba con varios compañeros y tingo, 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 tango. Cuando cayera en tango, pues le tocaba hacer una penitencia. No, profe, no se ríe, que es verdad. Se ríe pervertido. O a mí me robaron, dice, enseñándomelo. Y cerraba los ojos, porque qué gracia. Bueno, generalmente se jugaba en un círculo o en una mesa redonda. La persona que decía tingo, tingo, tango, pues debía tener sus ojos cerrados o estar mirando hacia otro lado para que no viera quién llevaba la pelota o el elemento. No necesariamente tenía que ser con una pelota. Y la persona que al momento de decir tango se quedara con ese elemento, pues debía como cumplir una penitencia o de pronto contestar una pregunta. Eran las formas más cotidianas de jugar este juego tradicional, ¿no? Otro juego tradicional es el famoso valero o la coca, ¿sí? La coca. Ah, uy, no, Juego yo con esa vaina me tradicional, hacía mora ¿ah? por acá. De dos elementos unidos por una cuerda, uno como en forma de un semicírculo, el cual pues tiene un agujero y otro palito que debía insertarse en ese elemento. La idea era impulsar ese elemento con el dedo pulgar de su mano para tratar de encholocarlo la mayor cantidad de veces y pues digamos que el objetivo de este juego era poder realizar pues la mayor cantidad de cholocadas simétricas entre este juego. Que se conoce mucho en Colombia como la coca, pero en otros países, por ejemplo, como en México, se conoce como valero y de pronto quienes lo han visto en algunos capítulos como el Chavo del Ocho, lo conocen como el valero, ¿no? Ahí dice otro nombre de pirinola que recibe en algunas partes del país, pero la pirinola es otro juego tradicional totalmente diferente en el centro del país, que consta de un elemento que tiene como un palito para poderlo rodar y es un hexágono que tiene 6 caras en las cuales cada una tiene una opción diferente y se juega como para apostar algún tipo de objeto, dinero o cumplir algún tipo de penitencia también, ¿no? Entonces, entre esas 6 caras, pues las opciones que tiene es el pon todos, pon uno, pon dos, toma uno, toma dos y todos toman, ¿no? ¿Ah? Uy, pero es con cerveza o algo. Sí, la pirinola. ¿Listo? Es otro juego tradicional también muy reconocido, la pirinola. Bueno, el que nombraban por ahí anteriormente, el juego de la lleva. Entonces, pues el juego de la lleva. Ay, como que no las cosas, yo estaba jugando en el parque. El juego de la lleva, pues es como un tipo de cogidas que la persona que va a coger es la lleva y obviamente pues al tocar o coger a otra persona debe decir la lleva y esa persona se convierte
en la lleva y es la que tiene que coger, ¿no? Una de las reglas o esto es poder delimitar el espacio, pues para que no corran por todo el espacio, sino haya un espacio delimitado. Entonces, por ejemplo, como lo vemos ahí en la imagen, hay unos conos al fondo delimitando el espacio, o si lo hacemos en un campo deportivo como una cancha, pues por ejemplo, no se deben salir de la cancha y tratar de generar como esa regla para que no se convierta en juego de Dios. ¿Ova? ¿Qué es eso? Ese sí Este nunca lo juego veo. involucra una pelota, la pelota se tira en una pared, pero cada vez que se Bueno, tire... ahora sigue el juego de la ova, que no es muy conocido, pero generalmente se juega en otros sectores de nuestro país. Consiste en lanzar una pelota contra la pared y mientras se va lanzando la pelota en diferentes distancias, es decir, primero se lanza frente a la cara y después se va lanzando progresivamente hacia arriba, se van generando algunos retos o movimientos. Entonces, por ejemplo, lanzar la pelota y mientras rebota en la pared y vuelve, dar un aplauso, como el ejercicio que hicimos alguna vez con el lanzamiento de dedos de voleibol, o dar un giro rápido y volver a coger la pelota antes de que la pelota pues se me caiga, o ir cantando una canción aplaudiendo y lanzando la pelota para generar movimientos de coordinación. ¿Listo? Otro juego tradicional que entra dentro de las rondas infantiles. Entonces, corazón de la piña. una ronda infantil, pues como su nombre lo indica, es un juego que se realiza en círculo o en ronda. Entonces, entre esos juegos, pues obviamente entra el corazón de la piña, juegos como arroz con leche. Quiero casa. ¿Cuál es ese? ¿Cómo se A la rueda de pan y canela, el puente está quebrado, son juegos que se jugaban normalmente en círculo y por eso reciben el nombre de rondas y generalmente van acompañados de una canción que va contando como una historia o secuencia, ¿sí? Entonces, pues son juegos también muy reconocidos, muy típicos. Juego tradicional y juego de mesa al mismo tiempo, el parqués, más o menos parchís. Juego tradicional que creo que todos en algún momento hemos conocido o hemos jugado, ¿no? Y pues que digamos se ha hecho un poco más famoso o ha cogido más auge en esta época de cuarentena. Pero el parche, no el parque. 5 huecos? El parqués también, si tú vas a los pocos garabatos que venden estos elementos, son elementos que de pronto tú ya encuentras muy agotados o han subido su precio o otros juegos de mesa también por el auge que ha cogido pues en este momento, ¿no? El 5 huecos es un juego tradicional muy parecido a la bolirrana o a la rana, consta pues de 5 huecos como su nombre lo indica, generalmente van ubicados en cruz con un hueco a los extremos y un hueco en el centro. La idea es que cada hueco tiene un puntaje y se juega con elementos redondos. Wesley, para que por favor mantengas tu micrófono silenciado porque se escucha mucho ruido atrás, ¿vale? Y Profe, estaba apagado. A cada hueco se le genera un puntaje y la idea pues es que gana quien más puntos acumule. Generalmente pues dependiendo del tamaño se juega con elementos como canicas o como pimpones o pues algún tipo de pelotica, ya depende como el elemento con el que se lance o se juegue el 5 huecos. El 4-8-12 es una forma de jugar como las cogidas o parecido a la lleva, sino que en vez de decir la lleva se dice 4-8-12 al momento de tocar al compañero o de cogerlo y pues esa persona es quien debe coger a la otra persona. Sigue que pase el rey o el famoso puente está quebrado, otro juego, otra ronda infantil también que jugamos muchas veces, que generalmente pues consiste en que las dos personas que están tomadas de la mano van cantando una canción y la última persona, al terminar la canción, la persona que quede dentro de los brazos de ellos, pues uno le preguntaba como el nombre de una fruta que solamente sabían las dos personas que están tomadas de la mano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy la fresa, usted es la mora, entonces uno le preguntaba, ¿mora o fresa? Y de acuerdo a la respuesta que él dijera, pues se iba a la parte de atrás o a la espalda de alguno de los concursantes y
pues la idea era el equipo que quedara con más concursantes ganaba, ¿no? Obviamente esto se hacía en modo de sorpresa para que los demás no supieran qué participante debían coger o demás. Otro juego tradicional, también muy conocido, el yo-yo, también arraigado por temporadas durante mucho tiempo. Un elemento que se usaba con un agujero central, el cual iba tomado por una cuerda, la cual consistía en recoger o deslizar el elemento por la cuerda mientras se hacen bastantes movimientos que se pueden hacer o trucos o elementos que se pueden hacer desde este elemento. Entonces existían trucos como el columpio, como la ida al cielo o al infierno, que era bajar y esto, como el perrito, como dormir el yoyo, como diferentes actividades que se podían, o diferentes trucos mejor, que se podían realizar con este elemento. ¿Listo? Otro juego tradicional es el stop. Entonces no sé si alguien haya jugado stop. Hay dos formas diferentes o dos juegos diferentes que reciben el nombre de stop. Sí, claro, uno es con la pelota y el otro es el escrito. Listo. Entonces, Julián, explícanos alguno de los dos. Julián. Mami, ahí está. ¿Lo puedo explicar uno yo, profe? Sí, claro, dale. El de escrito es, uno ponía nombre, perdón, primero, nombre, apellido, ciudad, color, cosa, se me escapa, animal, y empezaba uno por una letra, y el que primero acabara, pues decía stop. Y digamos el nombre, entonces si tenían parecido, era 50 y 50, si tenían distintos, 100, y si el otro compañero pues no tenía nada, entonces era 200. Y la suma de todo eso, pues el que tuviera más puntos ganaba. Claro, sí, señora. Entonces, ¿alguien que sepa de pronto la forma de jugarlo en el piso o de manera al aire libre? Profe, yo, si no estoy mal, se hacía unas bases y se ponchaba con una pelota, pero no se podía cuando estaba en las bases. Y se ponía un cuadrito con los nombres, creo. Ujú. Sí, sí, señor. Entonces, generalmente, pues, se jugaba haciendo una cuadrícula en el piso, como tú nos indicas, en la cual se ponían como las iniciales de los nombres y se lanzaba una piedrita, una moneda. En la inicial que cayera, pues, esa persona debía ponchar. Y las otras personas, para evitarlo, pues, salían a correr de manera ordenada por unas bases, ¿no? Entonces, generalmente se jugaba como con los postes de la cuadra. De forma ordenada, pues, uno definía la cantidad de bases y el orden de las bases. Y a quien poncharan durante el recorrido sin estar tocando una de las bases, pues se le iba poniendo como una X en ese cuadro, y si se le acababan los espacios, pues iba saliendo del juego, ¿no? Al lado de la cuadrícula también se dibujaba un círculo con la palabra stop, que era donde se ubicaba la pelota y era donde todos debían llegar para no ser ponchados, ¿no? Otro juego tradicional que creo que la mayoría conocen, la rana. Ahora se conoce también el elemento de la bolirrana. Entonces, pues se juega con 6 argollas, la cual consiste en lanzar las argollas y obviamente que caigan dentro de los agujeros. Pues obviamente hay unos agujeros que son más difíciles de insertar por las argollas y que pues obviamente tienen el puntaje más alto, al igual que los 5 huecos. Pues quien haga la mayor cantidad de puntos es quien es el que gana, ¿no? Entonces, pues también es un juego tradicional muy conocido. El siguiente juego es Mama Vieja, que creo que nosotros lo alcanzamos a jugar cuando estábamos haciendo las clases de voleibol, y es el que consistía en que nos poníamos en la mitad de la cancha, algunas personas debajo de la malla de voleibol, y al son del pito debían pasar corriendo al otro lado sin dejarse encoger, ¿sí? La diferencia pues del juego es que en este juego quien está dirigiendo el juego grita Mama Vieja y en ese momento salen a correr.
aunque yo pues en esa vez lo hice fue con el pito. Cuando pitaba pues salían a correr al otro extremo de la cancha sin dejarse tocar por las personas que están ahí en la mitad de la cancha bajo la malla. Generalmente pues no tiene que ser un juego en una cancha de voleibol, sino pues puede ser en cualquier espacio, delimitando pues obviamente por donde puedan pasar y demás. Hay otro juego también muy conocido, no con el nombre como aparece ahí de fusilado, pero es el famoso paredón, que muchos jugaban como a nivel de penitencia. Entonces era poner como una persona contra una pared y uno con la mano o con el pie lanzaba un balón para golpearlo, como entre comillas castigo por haber perdido algún otro juego. Entonces también es un juego pues como muy tradicional de jugar al paredón, ¿no? El bobito. O generalmente se jugaba cuando era el bobito o con la 21, y quien perdiera pues iba al paredón, ¿no? Otro juego tradicional, pues las famosas escondidas, consistía pues en que una persona contaba hasta cierta cantidad y mientras él contaba todos debían ir a esconderse, ¿no? Posteriormente, cuando él terminaba, debería ir a buscar a esas personas y las personas que fuera encontrando o concluyendo eran las personas que generalmente el primero que concluyera o encontraran era el próximo en contar, excepto que el último salvara patria, ¿no? Que era ir a concluyarse y salvar patria por todos. De esta manera, pues le tocaba repetir a quien estaba contando y demás. Y el último juego tradicional que tenemos en este documento es el tejo, pero contarles que el tejo también hace unos años se convirtió en deporte nacional, por ende ya pertenece a los deportes. Está en opción para participar en los Juegos Olímpicos, ya aparece en la gama de deportes nacionales, es decir que, por ejemplo, ya lo juegan los niños en los Juegos Intercolegiados, porque ya aparece en la plataforma Superate Intercolegiado. También se juegan competencias como juegos comunales y veredales, y ya hay torneos nacionales, ya que se convirtió en un deporte, ¿no? Por ahí me escribían que el billar sí es un deporte neto, no es un juego tradicional. Recuerden que para hacer un juego tradicional debe ser algo arraigado, que pase de generación en generación y que sea conocido pues por las mayores de las personas, o sea, tradición en algún sector o región de nuestro país. Entonces digamos que el billar sí es más que un deporte y no es tan tradicional o jugado por la mayoría de gente como por ejemplo el tejo, que sí es jugado. Lo juegan sin importar a veces el nivel económico, el estrato, el género y demás. Entonces hace parte de las características de los juegos tradicionales y de la cancha. ¿Listo? Entonces, como ya casi se nos va a acabar la sesión, voy a terminar esta sesión para que por favor volvamos a ingresar con el mismo link y continuamos con nuestra sesión de juegos tradicionales.